toca el tema de la química orgánica y con el tema de estado de oxidación. ¿Verdad? Vamos a empezar con lo que es qué es la química orgánica. ¿Y qué entendemos por la química orgánica? Decimos que es la ciencia natural que se centra a su estudio en la formación, en la composición, clasificación y reacciones típicas de los compuestos inorgánicos, es decir, que de aquellos en los que no predominan los enlaces carbono e hidrógeno típico de la química orgánica. ¿Qué decimos con las típicas orgánicas? Que son aquellos procesos en el cual se unen dos o más sustancias, ¿verdad?, que se pueden transformar o dan una combinación con su estructura molecular y cada una con sus enlaces. Eso es cuando hablamos de las reacciones típicas de los compuestos orgánicos. También cuando estamos hablando de la formación, estamos hablando de cómo vamos a formar o cómo vamos a estar en el estado de integración de cada una de las partes, ¿verdad?, de esa química orgánica o de cada uno de esos elementos. Cuando estamos hablando de la composición, estamos hablando, ¿verdad?, de cómo nosotros vamos a unir o vamos a colocar cada uno de los elementos, ¿verdad?, cómo vamos a hacer el orden o la obtención de esos elementos. Cuando estamos hablando también de la clasificación, es de cómo cada uno de esos elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica los vamos a ordenar, cómo los vamos a organizar o cómo vamos a permitir o vamos a distribuir todos esos, ¿verdad?, enlaces químicos o elementos químicos. Cuando estamos hablando acerca también de los compuestos inorgánicos, estamos hablando que de aquellos que son los que más predominan. Por ejemplo, en este caso en la tabla periódica, sabemos que hay cantidad de elementos, pero los que más predominan para hacer un enlace químico o un tipo de oxidación, como en este caso es el subtema, estamos hablando del carbono y del hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí es donde hablamos acerca de los compuestos inorgánicos. También cuando estamos hablando que la química inorgánica es un campo muy cercano a los intereses de la geología, de la mineralogía, la magnetoquímica, la geoquímica y otros campos, ¿verdad? Estamos hablando que la geología, ¿quién me podría decir qué estudia la geología? Alguien que me diga qué estudia la geología o qué entendemos por geología. ¿Alguien? ¿Algún compañero? ¿Qué entendemos por geología? A ver si me ayudan los compañeros ahí a ver, ¿verdad? Alguien que tenga una idea de qué es la geología. Bueno, vamos a ver. La geología, ¿verdad? Según tenemos entendido, bueno, aquí hay un mensaje del compañero, vamos a ver. Es lo que estudia la Tierra, muy bien, ¿verdad? Muy bien, ahí la compañera Catherine, ¿verdad? Dice que es la que estudia la Tierra y tiene toda la razón, ¿verdad? Es la formación y la evolución de la Tierra, la geología, ¿verdad? Donde la Tierra trae minerales y materiales que comprenden como el oxígeno, ¿verdad? El magnesio, el calcio, el silicio, el hierro, el potasio, entre otros, ¿verdad? Entonces, por eso es que estudia también, ¿verdad?, esa parte de la química, lo que es la geología. Y también tenemos la mineralogía, que también, ¿verdad?, es otra parte que estudia las sustancias y propiedades magnéticas, ¿verdad? Ella estudia las propiedades magnéticas, la mineralogía, ¿verdad? Sabemos que es parte de las minas, ¿verdad?, cuando encontramos el oro, encontramos plata, entre otros. Estamos hablando también de la magnetoquímica. ¿Y qué entendemos por magnetoquímica? Alguien que me diga o que me ayude ahí con qué es la magnetoquímica, compañeros.
Bueno, ahí, ¿verdad? Como decimos, ahí compañero dice, podría repetir la pregunta. Bueno, ¿qué entendemos por magnetoquímica? ¿O qué es la magnetoquímica para que uno se... Ahí la palabra nos mencionaba, magnetoquímica. ¿Qué entendemos por ella? Ajá, ¿algún compañero? O, bueno, continuamos entonces. Bueno, aquí el compañero dice que es la rama el compañero Luis dice que es la rama de la química que estudia los aspectos magnéticos, estudia las sustancias, dice la compañera Doris, y muy bien, ¿verdad? Esa es la rama, una de las ramas químicas de la inorgánica, ¿verdad? Que estudia, como bien dicen los compañeros, las sustancias, ¿verdad? De las propiedades magnéticas. Una de las propiedades magnéticas tenemos como el imán, ¿verdad? Y es un magnetismo que se da también, el imán, ya más adelante lo veremos también como él puede, ¿verdad?, desarrollarse también dentro de la oxidación. Muy bien, compañeros. También tenemos, ¿verdad?, que también tenemos dentro de la química orgánica, tenemos la geoquímica, y la geoquímica, ¿verdad?, es la que, perdón, es la que estudia o distribuye, ¿verdad?, los elementos químicos de la corteza terrestre. Ya sabemos que la corteza terrestre también pertenece a la Tierra. Entonces, ¿verdad? Todos estos campos de la aplicación son similares y nos ayudan, ¿verdad?, a la composición, o nos ayudan, ¿verdad?, a las reacciones compuestas de los inorgánicos dentro de la química. Muy bien. Dice que la química inorgánica forma parte de nuestra vida cotidiana, muchos más de los que podemos imaginar. Si somos ajenos al ámbito de la ciencia, desde producto de la limpieza a los metales que se utilizan para fabricar los artículos más populares del mercado. Esta rama de la química ocupa un sitio fundamental para la mayoría de las personas. Más específicamente, los siguientes son algunos de los compuestos y sustancias más importantes, tanto a nivel biológico como comercial, perdón. Ahí cuando estamos hablando en la biología o biológico, ¿verdad?, estamos también hablando acerca de la medicina. En lo comercial, ¿verdad?, ya sabemos, la vez pasada explicábamos, ¿verdad?, que tanto material como de limpieza que venden ahora, ¿verdad?, todos ellos usan una sustancia química. Entonces, en esta ocasión, la química inorgánica ya sabemos que es parte de la vida y cada una está compuesta por distintos elementos, ¿verdad?, que vienen en la tabla periódica. Esos compuestos que de la tabla periódica, por ejemplo, ya sabemos, ¿verdad?, un compuesto en la tabla periódica o que nosotros realicemos es formar el dos de hidrógeno, ¿verdad?, y uno de oxígeno. Ya sabemos que el agua se conforma por ellas, ¿verdad?, por 2 de hidrógeno y por 2 de oxígeno, y, ¿verdad?, ahí se forma el número de átomos, y nosotros ahí, ¿verdad?, sabemos que por ese compuesto que es el agua viene a sustituir todas esas, ¿verdad?, sustancias o todos esos productos que hoy están a la venta en lo comercial. Ya decíamos, ¿verdad?, los desinfectantes son uno de ellos. Bueno, acá, perdón. Decimos, ¿verdad?, que los más importantes dentro del nivel biológico comercial son los siguientes, y aquí tenemos, ¿verdad?, una serie de ellos, que por ejemplo, acá tenemos el nitrato de potasio y el amónico, y los sulfatos y los fosfatos, entre otros varios fertilizantes. Ya sabemos también que ellos, ¿verdad?, son también parte de nuestro consumo, ¿verdad?, porque ya sabemos que hoy los productos químicos que tenemos, ¿verdad?, las siembras, todo eso utilizan fertilizantes para poder crecer, para poder reproducirse. Tenemos el maíz, tenemos los frijoles. Ya sabemos que hoy, ¿verdad?, en cuanto a esos productos, tienen fertilizante. Ya tenemos que, ¿verdad?, que el nitrato, el potasio, el amónico son parte de esos fertilizantes. Entonces, ¿verdad?, ya sabemos que también el potasio se usa como para producir, ¿verdad?, o mezclar, es entre el azufre y el carbón.
Entre aquí tenemos el agua oxigenada también, ¿verdad? Que es parte de otras sustancias, ¿verdad? Que el agua oxigenada dice que el amoníaco, el sulfumán, la lejía, también conocida como lavadina, y muchos otros disolventes y sustancias de uso cotidiano, ¿verdad? Todas estas sustancias, como sabemos que la lejía, el agua oxigenada, están formadas por compuestos químicos, ¿verdad? Que nos ayudan, por ejemplo, el agua oxigenada con el oxígeno, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Parte de esas formaciones de átomos o de iones, ¿verdad? Para poder producir todos estos elementos. También nosotros, aquí dice el siguiente punto, ¿verdad? Que en nuestros propios huesos se encuentra el carbonato de calcio. Sabemos que también la parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros tenemos calcio en nuestros huesos, ¿verdad? Entonces allí se parte también lo de la química inorgánica, ¿verdad? Que nosotros la tenemos en parte de nuestra vida cotidiana. Como podemos, ¿verdad? Imaginar, parte de nuestro cuerpo también tiene esas reacciones químicas. También, ¿verdad? Que acá entre lo comercial ya decíamos que los microchips de silicio que se utilizan en la industria de la informática es imprescindible también para la vida moderna. Los microchips también, ¿verdad? Se forman con parte de iones, de cationes, ya sea con cargas positivas o cargas negativas, ¿verdad? Entonces, pero son para uso de nuestro diario vivir. Sabemos que cada de estos microchips almacenan, ¿verdad?, cantidad de información, y es de donde allí, ¿verdad?, se utilizan para la modernización de las industrias de la informática. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Ninguna, compañeros? No, bueno, la compañera Catherine dice no. Bueno, sigamos entonces, ¿verdad? Otro ejemplo y muy bien, ¿verdad? Es otro ejemplo de los comunes, la presencia de la química inorgánica en el hogar, y es la sal. Nosotros en las casas tenemos la sal, ¿verdad? Y uno de los elementos más básicos que nosotros tenemos en las comidas, y es un compuesto, ¿verdad?, de cloruro de sodio, pero que ese cloruro de sodio cuando vemos en la tabla periódica, está compuesto por una N, ¿verdad? Una N y una A, y el sodio y el cloruro, ¿verdad?, está compuesto por la C y la L. Entonces, ¿verdad?, su fórmula molecular, ¿verdad?, es componente a grandes minerales. Esta sal, ¿verdad?, es una sustancia, ya sabemos que es una sustancia blanca cristalina, y que esa está formada igual, ¿verdad?, por iones positivos y iones negativos que van enlazados, ¿verdad?, para poder realizar esta sustancia o ¿verdad?, este ejemplo de la química inorgánica. Un ejemplo de ello es la sal, ¿verdad? Pero su compuesto o su fórmula o su componente es cloruro de sodio, ¿verdad?, que es una N, una A, una C y una L. Y aquí tenemos, ¿verdad?, la clasificación de todos los compuestos, ¿verdad?, que tenemos dentro de los compuestos inorgánicos. Y, ¿verdad?, están los compuestos binarios, que son, aquí utilizamos los prefijos, ¿verdad? La vez pasada decíamos que eran los prefijos mono, di, tetra, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ocupar en estos compuestos binarios esos prefijos, ¿verdad? Y entonces tenemos el óxidos metálicos. Los óxidos metálicos sabemos que son compuestos que se forman con la reacción de un metal, o sea, entre el oxígeno, ¿verdad? Las combinaciones binarias, ¿verdad?, que son un metal con un oxígeno. Es ahí donde se forma, ¿verdad?, se forman los óxidos metálicos, o sea, son compuestos que se forman con la reacción de un metal, en este caso que es el oxígeno. Luego tenemos, ¿verdad?, los anhídridos. Los anhídridos son estos óxidos, estos no son metales
u óxidos ácidos. El ejemplo de ellos en los anhídridos tenemos un ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está compuesto por dos átomos y dos átomos, un de oxígeno y un átomo de carbono. Entonces, por eso se forma, ¿verdad?, el dióxido de carbono. Más adelante van a ver unos ejemplos, ¿verdad?, de ellos para que usted vea cómo se pueden ir formando, ¿verdad?, cada uno de los compuestos inorgánicos, tanto binarios como ternarios. Luego tenemos, ¿verdad?, los hidruros metálicos. Y los hidruros metálicos también, ¿verdad?, son combinaciones entre una molécula de átomo y una de hidrógeno, ¿verdad? Pero es más, el hidrógeno, se forma más el hidrógeno porque el hidrógeno es un metal. Por eso dice que es una combinación de un átomo de hidrógeno. Y luego tenemos los hidrácidos, ¿verdad? Estos son usados en las industrias, por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo, ya decíamos, ¿verdad? La lejía, las pastas de dientes, ¿verdad? Son usadas estos hidrácidos, ¿verdad? Que son también una combinación de elementos, ¿verdad?, para poder realizar esta mezcla o estos compuestos binarios. También tenemos, ¿verdad?, las sales volátiles, y estas son combinaciones no metales, ¿verdad?, pero distintos del oxígeno y del hidrógeno. Por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad?, el sulfuro de carbono, y que ahí se hace la mezcla entre la C, que es el carbono, y la S, que es el sulfuro, ¿verdad? Entonces ahí se hace la combinación de esos que no son metales. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, compañeros? ¿Tienen alguna duda? No, no hay ninguna duda hasta el momento. Vamos a ver, compañero. No, bueno, hasta el momento no hay duda. Cualquier duda, ¿verdad? No. No, vaya, muy bien. Entonces luego seguimos, ¿verdad?, con que es el peróxido, y aquí ya sabemos también que es el agua oxigenada, ¿verdad? Un ejemplo cuando estamos hablando de los peróxidos es el agua oxigenada, y ahí tenemos otra combinación, ¿verdad?, que es el hidrógeno y que es el oxígeno, ¿verdad? Ya cuando decimos H2, que es el hidrógeno, y que tenemos el oxígeno, que es el 0,2, estamos hablando, ¿verdad? Ya al formularlo tenemos H2, 0,2, entonces se nos hace, ¿verdad?, el enlace entre el oxígeno y se nos hacen los peróxidos, ¿verdad? Entonces ahí se produce el agua oxigenada. Cuando estamos hablando de los hidruros volátiles, estamos hablando, por ejemplo, sobre el amoníaco. El amoníaco, ¿verdad?, es otro elemento del trihidruro de nitrógeno, ¿verdad?, que la formulación de él es la N, que es el nitrógeno, y el H, ¿verdad?, que es el hidrógeno. Entonces, como ya decíamos anteriormente, ¿verdad?, que los compuestos binarios siempre se van a utilizar con los prefijos que en un tema anterior se habían mencionado, que son mano, di, tetra, ¿verdad?, según la composición de cada uno de los elementos que tengan. Entonces así se van a ir conformando, se van a ir formulando, ¿verdad?, esos elementos. En este caso el amoníaco, ¿verdad?, es uno de los hidruros volátiles que está formado por el nitrógeno, ¿verdad?, y por hidrógeno. Entonces entre él se forma, ¿verdad?, el trihidruro de nitrógeno. Cuando estamos hablando también, ¿verdad?, de las sales neutras, estamos hablando acerca de las combinaciones binarias. Estamos hablando de los metales y aquí estamos hablando de los no metales, ¿verdad? En la tabla periódica ahí nos salen, si nosotros observamos, ¿verdad?, cuando estamos hablando de los metales y de los no metales, estamos hablando de un metal, por ejemplo, el titanio, el vanadio, el cromo,
¿verdad? Entre otros. Ahí estamos hablando, ¿verdad? De los sales neutras. Son las combinaciones que salen, ¿verdad? De un metal con un no metal. Y cuando estamos también, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de los compuestos ternarios, de que más o menos, compañeros, si estamos una pregunta ahí. ¿Qué son para ustedes los compuestos ternarios? ¿O qué entendemos por compuestos ternarios? Dice el compañero Luis que es un compuesto que contiene 3 elementos diferentes. Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien, ¿verdad? Ahí el compañero Luis nos dice, ¿verdad? Que es un compuesto que contiene 3 elementos diferentes y tiene razón, ¿verdad? Que en la química ternario, ¿verdad? Es un elemento, ¿verdad? Diferente. Por ejemplo, ahí tenemos un ion de fosfato de sodio, ¿verdad? Ya sabemos que ahí entonces estamos haciendo un compuesto ternario. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí tenemos, cuando estamos hablando del fosfato de sodio, estamos hablando, ¿verdad? De las iniciales, la N y la A, que ya sabemos que él tiene 3, ¿verdad? El sodio, el fosfato, y tiene 4. El fosfato tiene 4 y el sodio tiene 3. Entonces, ¿verdad? Y el ion de sodio tiene una carga B1 que es positiva y, ¿verdad? El fosfato tiene una carga de 3, pero que es negativa. Por lo tanto, se necesitan iones de sodio para poder equilibrar, ¿verdad? Ese ion en el fosfato. Muy bien, compañero. Ahora, cuando estamos hablando del compuesto de hidróxido, cuando estamos hablando del hidróxido, estamos hablando de un compuesto, ¿verdad? En la clasificación de la inorgánica, que es un compuesto que contiene una molécula en el grupo de hidróxido, pero que este hidróxido son grupos formados por un metal también, ¿verdad? Por uno o varios iones. Muy bien, entonces, ¿verdad? Cuando estamos hablando de ese hidróxido, ¿verdad? Estamos hablando de ese metal o los aniones, perdón, de hidroxilos, ¿verdad? Entonces eso da un lugar al oxígeno, como sucede, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos el hidróxido o base es aquella sustancia que va a liberar iones. Muy bien, cuando estamos hablando de los ozoácidos, perdón, estamos hablando de que, ¿verdad? Otro compuesto o otra sustancia, un ácido que contiene oxígeno. ¿Verdad? Este oxoácido contiene un oxígeno y está compuesto, ¿verdad? Porque contiene un hidrógeno, tiene oxígeno y al menos, ¿verdad? Debe de tener también otro elemento. Pero, ¿verdad? Con al menos un átomo de hidrógeno unido va con el oxígeno y este puede disociarse para producir un catión. O sea que un catión es un hidrógeno, o sea, debe de ser positivo. Cuando estamos hablando también de los oxisales, estamos hablando, ¿verdad?, acerca de este compuesto químico que también debe de estar formado, ¿verdad?, por un metal para poder formar un compuesto, ¿verdad?, ternario. Cuando yo estoy hablando de este compuesto o de este compuesto inorgánico, estoy hablando, ¿verdad?, acerca de, estamos hablando de cómo constituye, ¿verdad?, cómo surge esa combinación de ese ácido, ¿verdad?, de ácido oxácido o un hidróxido de manera más sencilla.
Cuando yo estoy hablando acerca de él, estoy diciendo que yo voy a formular o que yo voy a hacer un compuesto, ¿verdad? Acerca de una sal, cómo surge esa sal, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo debe de ser un metal, o sea que debe de ser, ¿verdad? O debemos de comprender que en la química estamos hablando de las sales o trata del compuesto para formar mediante enlaces de cationes y aniones, es decir, que los iones con diferente deben de ser cargas positivas o cargas negativas en el compuesto, ¿verdad?, de oxisales. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? ¿Alguna pregunta? No, dice la compañera Catherine. Bueno, sigamos entonces, compañero. Cuando estamos ya hablando, ¿verdad? En el estado de oxidación, acá también decimos, ¿verdad? Que o se llama estado de oxidación o número de oxidación, ¿verdad? Se define como la suma de cargas positivas y negativas de un átomo, lo cual indirectamente indica el número de electrones que el átomo ha aceptado o ha cedido. El estado de oxidación es una aproximación conceptual útil, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos hablando o se produce en el proceso de oxidación y reducción. Este es en el proceso de redox. Cuando estamos hablando de los procesos de redox, nos decimos que es la transferencia de electrones de un átomo a otro. Entonces, estas reacciones lo que hacen es la reducción de la parte de la oxidación. Ya bien nos dice, ¿verdad? Oxidación, cuando la parte de ese átomo ya se ha oxidado, ya eso ya como que está, ¿verdad? Prácticamente un poco o está podrido. Por eso nos dice, ¿verdad? Que estas reacciones reducen oxidación, o sea que ya están oxidadas. Por eso dice que debe de ser la transferencia de electrones de un átomo a otro. Bueno, acá tenemos, ¿verdad?, las reglas que nosotros debemos de seguir para hacer, ¿verdad?, la transformación o el estado de oxidación o el número de oxidación de cada una de ellas. Dice la primera regla que nosotros debemos de tener todos los elementos no combinados y que tienen un número de oxidación cero. Por ejemplo, el Na0, ¿verdad? Que el Na, ¿qué significa? Que significa, perdón ahí, que significa el sodio, ¿verdad? Na y el 0, el oxígeno. ¿Verdad? En la regla número 2 dice que el oxígeno actúa con un número de oxidación -2. Si nosotros observamos nuestra tabla periódica, ahí observamos, ¿verdad?, el número de oxidación o el elemento que tiene el oxígeno, ¿verdad? Y ahí aparece que es el -2. Entonces, en casi todos los compuestos con inyección a los peróxidos, ¿verdad?, que estamos hablando, donde actúa con -1, por ejemplo, el agua oxigenada. El agua oxigenada, ¿verdad?, ya sabemos que lleva un número negativo, porque va a un compuesto, ¿verdad?, que ya les decíamos, que el H, que es el hidrógeno, y el 0,2, que es el agua. Entonces, tanto va uno negativo como va uno positivo. En la regla número 3 dice que el número de oxidación del hidrógeno es +1, o sea que en este caso es positivo. Y cuando estamos hablando de los hidruros metálicos, estamos hablando, ¿verdad?, que es donde es 1 negativo. O sea que siempre también para poder hacer estos enlaces o estos números de oxidación debe de ir tanto un número positivo como un número negativo. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañero? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Cuando estamos acá también hablando, ¿verdad? En el paso o en la regla número 4, estamos hablando que en toda molécula de la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos que lo conforman es cero, ¿verdad? Ya decíamos en la siguiente, anterior regla que debe de haber siempre un número positivo y un número negativo, pero que también en los números de oxidación de los átomos que lo conforman va a ser cero. Por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad? Que dentro del zinc tenemos un número negativo y tenemos un número positivo y un número negativo. Y aquí tenemos el zinc y el cloro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que el zinc, que es este, que es positivo, es el más 2, que está acá, tenemos, ¿verdad? Entonces, acá ponemos más 2, el 1 porque es negativo, fuera, ¿verdad? El 2 positivo dentro del paréntesis y, ¿verdad? Más luego hacemos, ¿verdad? Que el 2 más 2 menos 1 igual a 0, porque cuando lo tenemos, ¿verdad? Ya nos decía la regla que cuando tenemos un número de oxidación de hidrógeno que es más, excepto los hidruros metálicos que son negativos, debe de ir, ¿verdad? Por ejemplo, con la sección en peróxido donde actúa el menos 1, debe de ir, ¿verdad? Es siempre un paréntesis, pero siempre nos va a dar 0. Por eso dice que toda molécula en la suma algebraica de los números, ¿verdad? Algebraica de los números de oxidación de átomos que lo conforman va a ser 0. En este caso, ¿verdad? Que los números de oxidación de estos átomos han conformado un 0. En el número de oxidación de un ion es igual a la suma algebraica, ¿verdad? De las cargas eléctricas que éste posee. Por ejemplo, decía ahí el número de oxidación del ion de carbonato es igual a 2. Si nosotros igual, ¿verdad? Siempre tenemos que utilizar la tabla periódica para saber el número de ion que tiene, ¿verdad? Cada metal o cada elemento. Debemos hacer la diferencia, ¿verdad? Si son negativos o si son positivos. En este caso, cuando nosotros estamos viendo el carbonato es igual a 2, a menos 2. ¿Alguna duda, compañeros? Ninguna, compañero. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, muy bien. Acá tenemos, ¿verdad? Lo que les decía anteriormente, que íbamos a ver cómo eran los metales y los no metales, ¿verdad? Aquí tenemos el hidrógeno, ¿verdad? O sabemos que todos estos metales que están acá son cargas positivas. Si nosotros observamos, ¿verdad? Los signos o los distintos números que tiene cada uno de los elementos, en estos están los positivos y aquí están los negativos. Pero ¿por qué dicen ustedes que es negativo y aunque hay números positivos? Porque también los elementos, por ejemplo, el hidrógeno tiene un número negativo, pero el cloruro tiene más elementos o como le podríamos decir más números, pero él también tiene, ¿verdad? Más elementos, por ejemplo, tiene una carga negativa, tiene una carga positiva. Si nosotros observamos también cada uno de los elementos posee más de 3 números. Entonces ahí, por ejemplo, vemos en la tabla periódica, podemos observar el americio, ¿verdad? Que tiene más de 5 números, que tiene el 6, el 5, el 4, el 3. Entonces esas cargas, ¿verdad? Unas son positivas y las otras son negativas, ¿verdad? Por eso es que estos son parte de los elementos o los más comunes, ¿verdad? Que nosotros podemos observar en la tabla que tienen cargas, ¿verdad? Positivas y negativas. Ya decíamos también, ¿verdad? Que los metales están estos los más comunes y todos tienen sus cargas positivas y dentro de los no metales hay cargas negativas y cargas positivas. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Aquí dice la compañera Silvia, dice, siempre será no metales aunque tenga cargas positivas o negativas. Cuando nosotros vemos acá dentro de la tabla periódica nos dice, ¿verdad?, que si son metales o si son no metales. Por ejemplo, los metales son los alcalinos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros debemos de hacer la diferencia, porque en la tabla periódica, nos señala cuáles son los metales y los no metales. Por ejemplo, acá, no sé si, ¿verdad?, hemos observado del lado izquierdo, bueno, de mi mano, entonces tenemos los metales alcalinos. Entonces, muchos de ellos tienen, ¿verdad?, las cargas positivas. Si nosotros observamos también dentro de los, por ejemplo, el potasio, ¿verdad? Tenemos en el potasio que tenemos +1, ¿verdad? Entonces está dentro de los metales. Pero cuando nosotros nos hablamos acerca de los no metales, estamos hablando, ¿verdad?, en la tabla periódica que estamos diciendo en los metales que es el hidrógeno. Entonces el hidrógeno, ¿verdad?, en la tabla periódica nos informa o nos da, ¿verdad?, cuáles son los elementos metales y cuáles son los no metales. Y ahí, ¿verdad?, nos trae ella los signos -1, +1. Hay otros, ¿verdad?, que tienen más de 3 o 4 elementos, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿verdad?, los no metales, aunque tenga carga positiva o negativa, siempre ahí vamos a hacer la diferencia o vamos a saber dentro de la tabla periódica cuáles serán los metales o los no metales, ¿verdad? Siempre ahí nos traen un signo para poder nosotros resolver o cómo poder hacer esa conversión o poder hacer esa oxidación, ¿verdad?, dentro de cada uno de los elementos. Ya decíamos anteriormente, ¿verdad?, que hay unos que se pueden hacer más de 3 o ya decíamos los terciarios, ¿verdad?, que son más de 3 elementos. ¿Otra pregunta, compañeros? Como ahí, ¿verdad? Bueno, de nada, compañera, ahí, ¿verdad?, la tabla periódica nos señaliza bien, ¿verdad?, cuáles son los no metales y los metales para poder hacer esa oxidación. ¿Otra pregunta o continuamos? Bueno, entonces vamos a continuar. A continuación, ¿verdad?, dice que la oxidación, ya sabemos que es la reacción química que se produce cuando una sustancia se combina con el oxígeno, ¿verdad?, y la sustancia que se forma que se llama óxido. Continuemos, dice la compañera Maris. Muy bien. Entonces, ¿verdad?, cuando ya estamos hablando que la oxidación se produce con una combinación con el oxígeno. Ya decíamos una carga positiva, una carga negativa, pero vamos a utilizar siempre el oxígeno, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos el hierro. Ya decíamos anteriormente, ¿verdad?, que cuando el hierro al oxidarse, ¿verdad?, da un lugar y da esa transformación que se oxida, entonces da un lugar a un compuesto que se llama óxido de hierro. Entonces ahí estamos ocupando, ¿verdad?, lo que es el elemento del oxígeno y estamos ocupando también el elemento que es el hierro. Entonces ella se transforma en óxido de hierro, ¿verdad? Por eso se dice que siempre esas sustancias deben de ser combinadas con el oxígeno. También, ¿verdad?, tanto una carga positiva como una carga negativa. Vale, muy bien. Y aquí tenemos, ¿verdad?, unos ejemplos de los números de oxidación. Por ejemplo, ahí tengo cuál es el número de oxidación de cada elemento en las siguientes moléculas de iones. Por ejemplo, acá tenemos Na, que tiene 2, SO, que tiene 4. El Na significa el nitrógeno y el otro significa el sodio. Entonces, cuando nosotros, perdón, el S, que significa el sodio, y el O, la O, ¿verdad?, que significa el oxígeno. Cuando nosotros tenemos acá, vemos la siguiente oxidación. Si nosotros tenemos la tabla periódica a la mano y vemos que Na es el sodio, perdón, que es el sodio acá, y tenemos una carga positiva, que es 1. Aquí está ¿verdad? Aquí tenemos entre paréntesis, que es el 1, y cuando tenemos, ¿verdad?, el S, que estamos hablando que es el azufre, tiene una carga positiva también, que es el 6. Ahí ese elemento tiene 3 números, tiene un 2, un 4 y un 6.
pero en esta ocasión vamos a ocupar el 6 porque es la carga positiva de ese elemento de la tabla periódica. Cuando tenemos el oxígeno, vemos acá en la tabla periódica que tiene el -2. Entonces, ¿verdad? La oxidación de este elemento es, ¿verdad? O la descomposición también de este elemento es, ¿verdad? +1, +6, -2. Cuando estamos hablando del, ¿verdad? Del sodio, estamos hablando del azufre y estamos hablando del oxígeno. Cuando también esta es, ¿verdad? La oxidación de cada uno de los elementos o iones, como los podamos llamar, ¿verdad? En la primera, ¿verdad? Es estos son los elementos, ¿verdad? De cada uno de ellos. Cuando estamos hablando también, estamos hablando del CR, vamos a ver que el CR, estamos hablando del cromo, tiene 2, el oxígeno, ¿verdad? Estamos hablando también del oxígeno, y cuando estamos hablando del oxígeno, acá estamos hablando del cromo que tiene también una carga positiva, y tenemos el oxígeno que es la carga negativa. Recordemos, ¿verdad? Que siempre debe ir la carga negativa o la positiva para hacer un estado o un número de oxidación. Luego tenemos, ¿verdad? El N, que es el nitrógeno. Luego que tenemos el H, que tenemos el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, en esta, ¿verdad? El N tiene un número negativo y el hidrógeno tiene un número positivo. Ahí podemos ver otro número de oxidación, ¿verdad? Para poder nosotros resolver esas moléculas o esos iones, perdón. Cuando estamos hablando también del cloruro, que tiene 2, ¿verdad? Y el oxígeno, ¿verdad? Que tiene -2. Igual, ¿verdad? Vemos las cargas positivas y vemos las cargas negativas en cada uno de los elementos. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda? Dice la compañera, estos números los vemos en la tabla periódica. Sí, claro, ¿verdad? Estos números o estos iones vienen en la tabla periódica. En la tabla periódica viene cada uno de sus elementos, cada uno de sus números, vienen cada uno de su configuración dentro de la tabla periódica, ¿verdad? Esto los podemos encontrar tanto los negativos como los positivos. Podemos encontrar los metales, los no metales, ¿verdad? Ahí la tabla periódica nos indica, ¿verdad? Cuánto también equivale a cada uno de ellos. Ahí los podemos encontrar, ¿verdad? Y por medio de ella podemos ir desarrollando, ¿verdad? Los ejercicios correspondientes. ¿Verdad? No sé si... ¿verdad? Como les decía, la tabla periódica, ¿verdad? A veces cada elemento no solamente trae 1, 2, 3, sino que puede traer, ¿verdad? Más de 5 elementos, o más, como decíamos, o más de 5 números, ¿verdad? Para poder realizar este número de oxidación, pero siempre y cuando vamos a agarrar un número positivo y un número negativo. No sé, ¿alguna otra duda, compañeros? Muy bien. Entonces ya para finalizar, compañeros, vamos a ir a las conclusiones, ¿verdad? Y vamos a concluir que la química orgánica constituye, ¿verdad? Indudablemente una de las ramas más importantes en la química, ya que sus aportes son extremadamente sustanciales para nuestra vida. Ya decíamos, ¿verdad? Que la química inorgánica es necesaria, ¿verdad? Ya decíamos que hasta en nuestro cuerpo tenemos parte de ella, ¿verdad? Que es el calcio. Tenemos, ¿verdad? En la sal, y entre otros, ¿verdad? Entonces es parte esencial o sustancial, ¿verdad? En nuestra vida la química.
Y, ¿verdad? También entendemos como conclusión que es una reacción de óxido de reducción, es una reacción de transferencia de electrones, donde la especie, ¿verdad?, que pierde electrones se oxida y la especie que lo gana se reduce. Decíamos, ¿verdad? Porque si va siempre un número negativo y un número positivo, ¿verdad? Estos electrones, ya sea, estos electrones se oxidan, como ya decíamos, como el hierro, ¿verdad? Es uno de ellos que se puede oxidar, ¿verdad? Él puede perder esos electrones, entonces hay una oxidación. Pero, ¿verdad? Cuando tenemos la sal también, ¿verdad? Entonces ella se reduce, se gana, se reduce, ¿verdad? O se oxida el elemento. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, compañera. Si no, pues llegamos hasta acá, ¿verdad? Con las conclusiones del tema. Espero que le haya resolvido algunas de sus dudas. Si no, pues me pueden hacer, ¿verdad? Preguntas. ¿Ninguna pregunta, compañeros? ¿Verdad? Entonces, dándole siempre las gracias, ¿verdad? Siempre los temas de las videoconferencias siempre estarán ahí, ¿verdad? A disposición de ustedes para que puedan, ¿verdad? Igual los demás compañeros para que puedan verla, ¿verdad? Y bueno, hacer ahí preguntas o a las dudas que ustedes tengan. Bueno, no hay preguntas. No sé.